Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Este es el episodio correspondiente a octubre del 2024, aunque nos esperamos hasta noviembre para ver qué pasaba con las elecciones en Estados Unidos, donde finalmente ganó Donald Trump en su regreso, déjenme decirlo así, sorpresivo, pero inquietante. Y pues es un episodio muy especial porque nos acompaña una vez más, ya ha estado aquí varias veces, el doctor Ángel Jaramillo, doctor en filosofía política e historiador de las ideas. Fue un alumno del gran Christopher Hitchens y bueno, se ha consolidado como una de las voces, yo diría, más lúcidas en el panorama intelectual mexicano. Ciertamente, yo creo que es quien más sabe de las ideas detrás del juego político en Estados Unidos. Es articulista, ensayista y autor. Justamente ha escrito un par de libros sobre Trump que ustedes van a poder ver aquí en pantalla abajo. Y hoy nos acompaña pues para desmenuzar lo que pasó, lo que significa esta victoria de Trump para Estados Unidos y para el mundo. Querido Ángel, bienvenido a Disidencia. Muchas gracias, Pablo, por invitarme aquí otra vez para hablar con la audiencia, con tu audiencia. Y gracias también por presentarme como estudiante de Christopher Hitchens. No, pues yo nada más digo la verdad. Eso me honra mucho. Bueno, antes de comenzar, nada más para los amigos que nos escuchan, pues les recordamos que Disidencia es un podcast exclusivo para Substack, producido en colaboración con Dixo. Todos pueden escuchar un adelanto de este episodio, pero si quieren escucharlo completo, pues los invitamos a suscribirse y apoyar el proyecto. Pues arranquemos, querido Ángel. Yo de cajón te haría la pregunta esencial. ¿Cómo explicamos este regreso de Trump? Venía de la caverna más profunda, ¿no? Utilizando un poco la parábola de Joseph Campbell, y pues ahora vuelve a la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué factores crees que influyeron en este regreso? ¿Fue un asunto ideológico, un asunto político, un asunto económico, un asunto demográfico? Sí, tendremos que lidiar en los próximos 4 años y quizás todavía más tiempo con este Godzilla naranja. Yo creo que hay causas, digamos, inmediatas y causas finales, ¿no?, del triunfo de Trump. Las causas inmediatas, pues creo que se han ventilado más o menos en la prensa, ¿no? Yo creo que mucho tuvo que ver los errores que cometió también el Partido Demócrata. Kamala Harris no tuvo suficiente tiempo para generar entusiasmo por su candidatura, que solo tuvo un puñado de meses para organizarse desde que el presidente Biden se retiró de la competencia por razones de problemas mentales, ¿no? No ayudó tampoco, yo creo, que el Partido Demócrata no hubiese realizado elecciones primarias para decidir quién sustituiría al presidente, ¿no? Creo que eso fue un grave error desde mi punto de vista. También está la cuestión de que esta vez el equipo de Trump parece haber sido eficiente en convencer a una parte del electorado de que ellos vivían peor con los demócratas o vivieron peor con los demócratas que con Trump, ¿no? Ese fue, creo que, un acierto estratégico del equipo de Trump. También otro acierto estratégico del equipo de Trump, desde mi punto de vista, fue que puso en práctica una campaña que tomó en cuenta diversos sectores de la sociedad. Es decir, no solamente se basó, creo yo, en los, digamos, en este mundo rural, blanco del sur de Estados Unidos, sino que también participaron, por ejemplo, mujeres, hombres de la comunidad hispana, que votaron en grandes cantidades por el candidato Trump. Eso fue otro acierto. Kamala Harris no pudo penetrar varias zonas rurales que Biden había ganado en 2020, ni tampoco pudo aumentar el voto demócrata en zonas urbanas. Creo que el Partido Demócrata fue más dividido
a la elección del Partido Republicano, que fue más unido. El Partido Demócrata se dividió, creo, entre los sectores radicales de la izquierda y los sectores centristas, ¿no? Creo que me parece que ese es otro elemento. Y bueno, finalmente el Partido Demócrata no logró hacer algo que yo creía que sería posible, que fue convencer al electorado, aparte del electorado, que Trump era inelegible para ser presidente, debido pues a su involucramiento en la insurrección contra el Congreso el 6 de enero del 2021, de sus múltiples juicios en su contra. La mayor parte del electorado pensó que estas imputaciones eran parte de una campaña injusta perpetrada por los enemigos de Trump. Veo que esos son para mí los principales elementos de las causas, digamos, inmediatas, ¿no? Ahora, las causas o la causa más profunda yo creo que tiene que ver con que el trumpismo se ha consolidado como una idea, una ideología, una filosofía política. Uh-huh. Creo que esto viene ocurriendo desde la derrota de Trump, incluso antes de la derrota de Trump, uh-huh, donde varios sectores de la derecha republicana y derechas más extremas comenzaron a organizarse y a repensar el país a partir de una nueva idea que podríamos llamarle trumpismo, ¿no? Digamos. Si quieres podemos hablar un poco más de esto. ¿Cuál es esta idea detrás? Sí, vamos a llegar ahí, desde luego, querido Ángel. Pues gracias por este panorama inicial. Pero antes déjame preguntarte algo que tocaste sobre factores inmediatos, porque creo que es parte de la sorpresa, ¿no?, que dio para el mundo entero, y es precisamente el tipo de electorado, el tipo de demografía que acompaña a Trump esta vez. Hablabas de los hispanos, pero también se volcaron las mujeres, los afroamericanos. ¿Cómo le hizo para ganarse esos sectores que habían sido sistemáticamente, de alguna manera, vilipendiados, ¿no? Sí, digamos, en la retórica, sí, ¿no? Pero yo creo que muchos, intelectuales del trumpismo, gente de los medios que simpatiza con Trump, lo han estado promoviendo como explicación, y creo que tienen cierta razón, de que mucha gente no se dejó llevar o no se ha dejado llevar por la retórica de Trump, por más violenta que ésta sea, sino que más bien están viendo los hechos, ¿no? Digamos que sí, y eso tiene que ver con muchos elementos que sucedieron entre el periodo de gobierno de Trump y el periodo de gobierno de Biden, sobre todo la pandemia. Creo que la pandemia es una explicación también de lo que pasó. Yo creo que mucha gente comparó cómo estaba cuando estaba gobernando Trump con la situación bajo Biden, y yo creo que decidieron que en los hechos había gobernado mejor Trump, ¿no? Aunque quizás si uno analiza la situación no sea así, porque están elementos como las guerras, o sea, otro hecho, por ejemplo, que explica que mucha gente no votara por Biden fue que con Trump no hubo guerras, ¿no? O sea, en el gobierno de Trump, él no inició guerras o no ocurrieron guerras bajo su gobierno. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ocurrió antes de la llegada de Trump, ¿no? En 2014. Uh-huh. También, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente, pues ocurrió bajo el gobierno de Biden, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que mucha gente también hizo esa comparación. Bueno, con Trump no había guerras, con Biden hay guerras, y esas guerras nos cuestan dinero. Por lo tanto, yo voy a votar por el Trump pacífico, ¿no? Curiosamente, Trump, que tiene una retórica muy violenta, en los hechos se podría argumentar, también se podría argumentar en contra, pero en los hechos se podría argumentar que no fue un dirigente bélico, ¿no? O en pro de la guerra. Y creo que eso también contó mucho. Ahora, Ángel, usa un poco lo que estás sugiriendo, es que la predilección de estos grupos, la inclinación hacia Trump, pues más que una afinidad por ideas, por un relato ideológico, también tuvo que ver con una
realidad material, las condiciones de vida inmediatas que sintieron. Cuestiones como la inflación, lo que dices de las guerras, la realidad material en cuanto a el fin del encierro de la pandemia, un sentimiento quizá de más libertad, ¿no? ¿Crees que va por ahí? Sí, yo creo que esa es parte de la explicación. Claro que más bien lo que sucedió es que, porque el Partido Demócrata también me parece que tenía argumentos, ¿no? Podría haber convencido a más votantes de que les iba mejor con Biden que con Trump. O sea, habría argumentos para eso, pero me parece a mí que la guerra argumental la ganó el trumpismo y habría que explicar por qué, ¿no? Yo creo que en parte tiene que ver con una especie de decadencia del propio Partido Demócrata, que ahora va a tener que repensar qué es lo que va a hacer. Mucha gente yo creo que vio al Partido Demócrata como el establishment, y ellos pues no hicieron nada para desmentir la idea de que ellos representan al establishment, ¿no? O sea, lo trataron de hacer con la misma Kamala, ¿no? Kamala se supone que iba a representar Estados Unidos multiétnico, pluricultural. Ella pues por un lado se presenta ella como negra, aunque sabemos que más bien su familia viene del exterior de Estados Unidos. Es una personalidad cosmopolita, ¿no? Y creo que ellos intentaron con la propia candidata vender esa idea de que el Partido Demócrata no es el establishment blanco, protestante, anglosajón, etcétera, ¿no? Pero creo que eso no fue suficiente, ¿no? Para no venderse como establishment. Y ahora lo interesante es que pues estamos, yo creo, viviendo en una época, no solamente en Estados Unidos, sino bueno, en México y otras partes del mundo, donde no es una buena idea presentarse como el establishment, ¿no? Sí, no, de alguna manera a Kamala le pasó algo parecido a lo de Xóchitl Gálvez, ¿no? En México. No quisiera yo entrar en territorio mexicano todavía, pero ese fue el sentimiento, ¿no? Que tú representas al establishment, aunque puedas ser para todo efecto práctico una especie de outsider y viceversa, ¿no? Trump parece el outsider, aunque en el fondo también esté inmiscuido y siempre haya vivido, si no en el sistema político, sí en el oligárquico. Sí, o sea, Trump sabemos que siempre ha sido parte del establishment, ¿no? Desde que era empresario de bienes raíces. Así es. En Nueva York en los 80s, ¿no? Está circulando ahora una película sobre Trump en esa época, ¿no? Y pues claramente, pues él ha sido parte del establishment. De hecho, él ha donado dinero a los dos partidos. Y parece que ha donado más dinero al Partido Demócrata, ¿no? Inclusive le donó dinero cuando era empresario a Hillary Clinton, que después fue su competencia, ¿no? Pero se vende efectivamente y en parte tiene que ver con las ideas. Sí, son sus ideas que en parte son suyas, en parte son de otras personas. Sí, es una innovación al Partido Republicano, ¿no? Sí, desde luego. Antes de entrar de lleno en las ideas, querido Ángel, explícanos cómo le hacen estos nuevos demagogos para hacerse pasar como lo que Yuval Levin, el intelectual conservador, llama el falso rebelde, ¿no? Se hacen pasar como outsiders. Y no solo es Trump. López Obrador, pues toda la vida vivió en el sistema, es un engendro del viejo PRI, imagínate, ¿no? Y toda la vida estuvo ahí. Lo mismo con Modi, ¿no? Lo mismo con otras figuras como... Incluso Hugo Chávez, ¿no? O sea, parte del establishment militar, de la élite militar. Exactamente. Sí. O sea, ¿cómo es que logran pasar inadvertidos? Bueno, yo creo que tiene que ver primero con una retórica ampulosa, ¿no? Que yo le llamo, de confrontación total, de creación de... Muy de Carl Schmitt, ¿no? Del politólogo Carl Schmitt, crear amigos, una retórica de amigos y enemigos, ¿no? Llevar el discurso al límite, ¿no? Se tiene que llevar el discurso al límite. Y
a todos los críticos, no importa qué tan poderosos sean los críticos, qué tan influyentes sean, qué tanto dinero tengan, todos los críticos deben ser ofendidos con el lenguaje, ¿no? Y así te vas ganando al popolo, ¿no? Como decía Maquiavelo, ¿no? Es un modelo maquiavélico, ¿no? Y a Maquiavelo en el Príncipe y en otras partes habló de que precisamente el príncipe lo que tiene que hacer es ganarse al pueblo en contra de lo que llamaban los grandes, ¿no? Los grandes, o sea, la hegemonía aristocrática, los poderosos. El príncipe tiene que hacer todo lo posible para ganarse al pueblo en contra de estos poderosos, ¿no? Y su capacidad para lograrlo es lo que va a determinar que pueda mantenerse en el poder. La otra opción, digamos la opción que también tiene el príncipe, de acuerdo con Maquiavelo, es ganarse a los poderosos contra el pueblo, ¿no? Pero eso es más difícil, de acuerdo con el propio Maquiavelo, ¿no? Porque en determinado momento te pueden traicionar, el pueblo no te va a traicionar, es lo que decía Maquiavelo, ¿no? El pueblo no tiene la capacidad de traicionarte, siempre va a estar contigo, a menos que tú cometas un grave error y entonces van a estar contra ti, ¿no? En cambio, los poderosos sí pueden traicionar al príncipe, ¿no? Entonces hay una tendencia, sobre todo en las democracias, e incluso en las democracias liberales, y yo creo que hay una tendencia en este momento en que los príncipes, los que quieren ser príncipes, los candidatos en las democracias liberales, se han dado cuenta de que tienen que ganarse al pueblo contra las oligarquías, ¿no? Uh-huh. Me parece que va por ahí. O sea, ¿crees que también ahí hay una suerte de rebelión de las masas? Sí, hay una conjugación de los intereses de las masas, digamos, con los príncipes, ¿no? Como los llamaba Maquiavelo. Pero no siempre existe en la historia, creo yo, esta conjugación, ¿no? Hay momentos en que sí, los intereses digamos, de las masas o del pueblo se ligan al interés de los que quieren mandar en ese momento. Y creo que estamos viviendo eso a nivel planetario. Uh-huh. Y creo que ahora el triunfo de Trump, incluso por el poder que él tiene, que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar, económica, política, cultural en el mundo, pues yo creo que va a tener radiaciones todavía más importantes en los próximos 4 años, ¿no? Sí. Aprovechando tu pauta, entremos de lleno a las ideas que trae Trump consigo en este nuevo mandato y la gente que lo rodea. Ángel, mencionabas a Maquiavelo, yo creo que prácticamente toda mi audiencia lo conoce, pero también mencionaste a Carl Schmitt. Lo hemos mencionado en Disidencia antes, pero para quienes no sepan, bueno, pues es un jurista del fascismo alemán. Y bueno, aprovecho esa mención tuya para preguntarte y ya entrar de lleno al terreno de las ideas. ¿Hay en Trump un elemento fascista sin llegar a una exageración, Ángel? Yo creo que ese es un debate muy interesante. Creo que fue importante al final de las campañas porque John Kelly y otras personalidades sus generales, ¿no? Que trabajaron con Trump, generales, pero también otras personas que trabajaron con Trump, le llamaron francamente fascista a Trump, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el fascismo es muy difícil de definir. Yo creo que Trump podría ser fascista yo creo que sí tiene una personalidad fascista, ¿no? Su personalidad se puede adecuar a los cánones que definen a una persona que tiene inclinaciones fascistas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra es que su régimen o el régimen que propone sea fascista, ¿no? Eso es otra cosa muy diferente. Estados Unidos todavía no ha sido, ni tampoco México, por cierto, en eso se parece México y Estados Unidos, que no ha habido fascismo en ninguno de los dos países, ¿no? Habría que entender también por qué, ¿no? Y hubo oportunidades tanto en México como en Estados Unidos en los 30s, 40s, los 20s del siglo pasado
para que se afianzara una especie de fascismo en los dos países, pero eso no ocurrió, no ha ocurrido. Tampoco ocurrió durante el gobierno de Trump, los 4 años de Trump. No se puede decir que haya sido un gobierno fascista. En parte quizás porque no se lo permitió el régimen, es decir, el régimen político estadounidense logró ser capaz de evitar que Estados Unidos se convirtiera bajo Trump en un país fascista, ¿no? Yo creo que sí, podría hablarse de una personalidad fascista, pero no de un régimen fascista. Ahora bien, sus ideas habría que examinarlas bien para poder determinar si son ideas fascistas o no. Son autoritarias, yo creo. Yo creo que sí se busca un autoritarismo, ¿no? Una de esas ideas que también hemos esbozado, y creo que tú eres de los que más la conocen, es el famoso postliberalismo, ¿no? Entonces, hay quien dice que sí está hermanado del fascismo, pero mejor explícanos tú, querido Ángel, qué piensas. Cuéntale al auditorio qué es el postliberalismo, qué tan presente está en Trump, de qué se trata, qué es lo que están buscando construir estas personas, sí, y qué ramificaciones tiene en el mundo. Sí, yo creo que debemos enfocarnos esta vez no tanto en Donald Trump como en su candidato a la vicepresidencia, bueno, que pronto va a ser vicepresidente, J.D. Vance, ¿no? Trump ya creo que va a rebasar los 80 años muy próximamente, ya durante este mandato. Yo creo que en menos de 2 años quizás no va a tener las capacidades para seguir gobernando. Y entonces se piensa que J.D. Vance, que es mucho más joven, va a ser realmente la fuerza y la energía del poder ejecutivo en Estados Unidos, ¿no? Ahora, J.D. Vance, ¿quién es? J.D. Vance es alguien que fue inventado políticamente por una personalidad muy carismática que se llama Peter Thiel, que seguramente lo conoces, ¿no? Sí, fue socio de Elon Musk, co-creador de PayPal. Exacto. Fue durante mucho tiempo, bueno, algunos años socio de Elon Musk. Crearon PayPal, luego se separaron. Cada quien se fue a hacer cosas distintas. La diferencia entre Elon Musk y Peter Thiel, ahora los dos van a estar con Trump, pero la diferencia entre los dos es que Peter Thiel es un intelectual, casi un filósofo, podríamos decir, ¿no? De hecho, estudió filosofía como su licenciatura, ¿no? Pero luego, pues fue muy capaz de exitosamente fundar fondos de inversión que fueron muy exitosos y se convirtió en un billonario. Mucha gente lo ve como una especie de gran conocedor de la tecnología, de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente sabe mucho del asunto y tiene una inteligencia notable, ¿no? Ahora, lo que él hizo en esta elección fue apoyar una serie de candidatos, entre ellos a J.D. Vance, ¿no? J.D. Vance, pues, lo que podríamos decir sobre él es que está muy relacionado con una serie de think tanks uh-huh. y una serie de intelectuales del trumpismo que han estado desarrollando una serie de ideas, ¿no? Por ejemplo, Patrick Denning, uh-huh. Que es un académico de la Universidad de Notre Dame, está muy cerca de J.D. Vance, escribió un libro muy, muy leído que se llama Why Liberalism Failed, ¿por qué el liberalismo falló? ¿No? Uh-huh. Pero desde un punto de vista de la teocracia católica, ¿no? O sea, realmente su posición es, o sea, si fuera por él, Estados Unidos se tendría que convertir en una teocracia para realmente ser lo que Estados Unidos debe ser como espiritualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues una teocracia es precisamente, hablabas del posliberalismo, pues nada más posliberal que una teocracia católica, ¿no? Él encabeza un grupo, yo diría que él encabeza un grupo de simpatizantes de la teocracia como el mejor régimen político en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es una rama. Otra rama son los que se conocen como The Dark Enlightenment, ¿no? La ilustración oscura. Y ahí estamos hablando más bien de gente que quiere combinar ideas autoritarias, por ejemplo, de Nietzsche, con, digamos, los nuevos desarrollos tecnológicos en Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Entonces es una especie de autoritarismo posttecnológico. Uno de sus principales exponentes es alguien que se llama Curtis Gay Yarvin. Sí, es un bloguero, ¿no? Es un seudónimo. Su seudónimo es Hugh Smalbrook, ¿no?
Son unos locos, ¿no, Ángel? Están verdaderamente zafados, creo yo. Sí, bueno, ahí viene el alt-right, ¿no? El alt-right viene de este grupo que se hace llamar la ilustración oscura, ¿no? Y sí tienen ideas racistas, por ejemplo. O sea, sí creen y lo dicen abiertamente, que hay razas que son superiores a otras. Uh-huh. Eso sí, digamos, esas sí son ideas fascistas, nazistas, ¿no? Que se han ido desarrollando en las redes sociales yo creo que a partir de que llegó Barack Obama al poder. O sea, esto ocurre un poco antes de Trump, ¿no? Empieza a anidarse, a partir de que llega Obama al poder, empieza a anidarse este movimiento racista, fascista, y que están ahí también, que son parte de estos grupos, ¿no? Finalmente, otro grupo que quiero mencionar, que me parece, digamos, los más ilustrados, verdaderos ilustrados, no la ilustración oscura, es un grupo que se llama, que trabaja dentro de una institución en California que se llama el Claremont Institute. Uh-huh. Estos son una serie de académicos, sobre todo, pero que ahora ya están cerca del poder con Trump. O sea, ya no son solo académicos, sino que han trabajado ya también en la administración de Trump, y creo que esta vez van a seguir trabajando con Trump. Y ellos vienen el padrino de ellos, y eso en México casi no se sabe, se llama Harry Jaffa. Harry Jaffa es un académico, un politólogo, un filósofo judío que nació en Nueva York, en Brooklyn en específico, y que estudió con el filósofo Leo Strauss durante mucho tiempo y fue influido mucho por Leo Strauss, pero luego se ligó al Partido Republicano, sobre todo a la parte más, digamos, de la derecha del Partido Republicano, y fundó el Claremont Institute junto con otros, pero él fue el principal fundador, y así se creó una escuela que ya lleva, no sé, unos 40 años más o menos, de pensadores, ¿no? Estamos aquí hablando de ideólogos, intelectuales, pensadores, filósofos, que han estudiado de una manera muy, muy profunda toda la tradición filosófica, digamos, desde Platón hasta la fecha, ¿no? Y que tienen una revista también que se llama Claremont Review of Books. Y esa revista les ha sido muy influyente en la derecha norteamericana, ¿no? Y creo que ellos, por medio de esta revista y del instituto que está en California, creo que ellos han sido los que más han contribuido filosóficamente a fortalecer las ideas trumpistas, ¿no? Ahora ya no solamente están en California, sino que ya se fundó una cosa que se llama Center for the American Way of Life en Washington, D.C., ¿no? Y hay una de las cosas que hacen, por ejemplo, ellos escriben reportes sobre el wokismo en la educación, ¿no? Y esa es otra cosa importante, cómo todos estos grupos han creado una especie de contraofensiva contra las ideas woke del Partido Demócrata, ¿no? Y creo que han sido muy, muy exitosos en eso. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.